Buenas, pues aquí estamos con un tema nuevo, el tema de estudio de funciones. Sí, y dentro del montón de funciones que tenemos, hoy nos vamos a centrar con las funciones polinómicas, que son las más sencillas dentro del campo de funciones que vamos a ir viendo. En la página 184 tenéis más detalles y para hacer un estudio completo de una función, analizaremos y calcularemos cada una de estas 10 características. ¿Para qué sirven estas características? Bueno, no es más que información sobre la función. El objetivo final podría ser representar la gráfica. Otras veces solo queremos información detallada de alguna de sus características. Entonces lo que vamos a ir haciendo hoy y en las clases sucesivas es ir viendo cómo sería todas y cada una de sus características. No quiere decir que siempre sea obligatorio calcularlas todas. El propio enunciado, el propio ejercicio nos pedirá exactamente cuáles nos interesan. Si nos dejaran elegir, pues lo que nosotros haremos es que buscaremos aquellas que nos den una información más relevante para que la gráfica sea lo más precisa posible y la información de la función sea también lo más óptima y eficaz posible. Bueno, pues vamos a empezar con esta función, x cubo menos 3x cuadrado más 4, y según vayamos calculando cada una de sus características, pues las vamos recordando. Y empezamos por el dominio. ¿Qué era el dominio? Pues el dominio era el conjunto de valores que podía tomar la x, es decir, el conjunto de valores de x para los cuales estas operaciones se pueden hacer. Pues obviamente el cubo, el cuadrado, el triple, el 4, sumar, restar se puede hacer siempre. Cuando todos los números pueden ser operados en el lugar de esta x, se dice que el dominio es R. En realidad, los polinomios tienen un dominio muy fácil. No, como veis, no hemos tenido que hacer ningún cálculo. Ya iréis viendo cómo en funciones con fracciones, con raíces o con logaritmos, pues esto se complica. De momento no. El recorrido es el conjunto de valores que toma la y. Entonces no siempre se puede calcular matemáticamente. Tendríamos que tener la posibilidad de despejar la x en función de la y, por ejemplo, en este caso no se puede. Más adelante veremos algún caso en el que sí. Entonces, bueno, pues cuando no se puede calcular esa característica, esperamos a la gráfica y luego la deducimos, que es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Los cortes, bueno, pues los cortes son valores de x concretos y de y, valores en los que la x vale 0 o la y vale 0. Como hay que hacer unos cálculos, pues lo vamos a hacer aquí aparte. Punto 3, cortes. ¿Que quiero hallar los cortes con el eje y? Pues a la x le doy el valor 0 y sustituyo ahí. Entonces estaría hallando en la x pongo un 0 y como veis ahí me da un 4. Pues eso significa que el corte es el 0, 4. Bueno, pues ya tengo un primer corte. Que ahora quiero calcular el corte con el eje x, pues es a la y a la que le doy el valor 0. Y entonces la y, que ya sabéis que es como si fuera la propia f de x, pues entonces me quedaría esta ecuación. Y claro, esto ya son palabras mayores. Acordaros, una ecuación de grado 3 como esta, que no se puede factorizar así con factor común ni producto notable, pues había que usar ese matemático italiano con nombre de Spaghetti, sí, Ruffini. Pues hay que usar Ruffini. Si os acordáis, aquí se ponía el 1, menos 3, 0 y 4, y yo iba probando. Con el 1 va a ser que no, 4 menos 3. Con el menos 1 va a ser que sí. Bueno, pues bajo el 1, menos 1, menos 4, menos 4, más 4, perdón, 4, menos 4 y 0. Con lo cual eso quiere decir que este polinomio es factorizable por x más 1 y luego me queda x cuadrado menos 4x más 4. Entonces, como yo quiero terminar de resolver esta ecuación, por un lado es x igual a menos 1, que ya lo tenía, y luego pues resolver esa ecuación. 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4ac, que es menos 16 de nuevo. Ah, claro, si es que aquí ha salido un producto notable, claro, no me he dado cuenta, pero bueno, pues es 4 más 0, 2. Bueno, pues entonces ya tengo una solución y otra solución. Como estaba hallando los cortes, pues los cortes eran menos 1, 0 y 2, 0. Luego, cortes, como veis, pues tengo dos. 0, 4 por un lado, vamos a ponerlos para que se vean mejor. 0, 4 con un eje y menos 1, 0
y 2, 0 con el otro. Luego tengo 3 cortes, uno con el eje Y, 2 con el eje X. Signo, esto también me va a llevar unas cuentas, pues lo vamos a hacer aquí. El signo es el valor en el cual, los intervalos donde la función es positiva y donde es negativa. Es decir, que yo aquí tendré signo positivo y signo negativo. Bueno, para que me quepa mejor, lo que vamos a hacer es poner ya directamente más y menos y buscar los intervalos. ¿Cómo se hacía eso? Pues tendríamos que ver cuándo f de x es positivo y cuándo f de x es negativo. Entonces estos son inecuaciones, acordaros. Pues para resolver la inecuación primero tienes que resolver la ecuación. Mira tú por dónde ya la hemos resuelto. Luego el signo y los cortes están directamente relacionados. Pues entonces se colocaban las soluciones que nos habían salido menos 1 y 2 y ya teníamos los intervalos hasta infinito y menos infinito. Con lo cual ahora se cogía un número cualquiera, f de menos 2, y se sustituía, pues menos 2 al cubo menos 8, menos 8 menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 menos 20, más 4, bueno, pues negativo. Cojo el 0, esto es negativo. Cojo, para que sea más destacable, pues vamos a coger otro color y esto pues vamos a poner ahí, menos. Cojo ahora el 0, f de 0, sustituyo aquí, me da claramente positivo. Cojo luego el 3, sustituyo ahí 3 por 3, 9 por 3, 27 y 4, 9 por 3, pues también menos 3 por 3, 9 por 3, 27, 9 por 3, 27, más 4, pues eso no puede ser, que f de 3 también me esté dando positivo. Bueno, pues sí que me está dando positivo. Bueno, ya veremos por qué. Ya dijimos que estas cosas podían pasar en las inecuaciones, que no siempre alternan. Bueno, pues entonces, signo positivo, pues de menos 1 a 2 y de 2 a infinito. De menos 1 a 2, unión de 2 a infinito. Cuidado que el 2 vale 0, luego el 2 no se puede incluir, es decir, no valdría decir de menos 1 a infinito. Acordaros que si estuviera el igual sí, pero no está. Y signo negativo, pues de menos infinito a menos 1. Bueno, pues ya tenemos el intervalo donde es positiva, el intervalo donde es negativa. La simetría, pues la simetría os diré que para calcularla, que es una característica que nos dice si la función va a ser simétrica o no respecto del eje Y o respecto del centro de coordenadas, pues para esto lo que tengo que hallar es f de menos x. Es decir, sustituir en la x un menos x y hacer las cuentas. Menos x al cubo, menos 3 por menos x al cuadrado y más 4. ¿Cómo que hacer las cuentas? Si intenta operar y quitar los paréntesis, pues menos por menos por menos, esto es menos, menos al cuadrado, pues esto es más, y el 4, pues nada. Y ha quedado esto. Y entonces esto puede pasar 3 cosas. Que coincida con este, no, esto no ha coincidido con f de x, pues entonces no es par, porque si hubiera coincidido sería par. Que coincida con el opuesto, es verdad que este signo es cambiado, pero estos dos no, pues tampoco es el opuesto, porque hay un signo cambiado y dos que no, pues tampoco, bueno, pues no es impar. Si hubiera pasado alguna de estas dos cosas, habría simetría. Como no ha pasado, pues es una función que no tiene simetría, pues no la tiene. Las asíntotas, estas son unas rectas que se calculan con límites, pero ya os digo que no vamos a perder el tiempo en calcularlas porque en los polinomios no hay. Sería hacer el límite cuando x tiende a infinito, a ver si me da un número, pero claro, es que aquí da infinito. O el límite cuando x tiende a menos infinito. O buscar a ver si hay algún denominador que sea cero, pero si no hay, entonces los polinomios nunca tienen asíntotas, luego una característica menos. Y pasamos a las 4 siguientes, que estas 4 en el fondo las he puesto en otro bloque porque son las que tienen que ver con las derivadas. Estas 4, por ejemplo, en secundaria no sabríamos calcularlas si no tuviéramos la gráfica delante. Es decir, hay que esperar a bachillerato para que ya podamos tener las herramientas suficientes para que se puedan calcular. ¿Y cómo se calculan? Con derivadas. Pues bien, vamos a borrar estas y vamos a por las otras.
Y entonces decimos aquí, máximos y mínimos, esto supuestamente lo tenemos reciente, es cuando y' vale 0. Así que tenemos que derivar, pues vamos a poner aquí máximos, mínimos. Y lo que hacemos es, pues y' igual a 3x cuadrado menos 6x más 0 y se iguala a 0. Podemos sacar factor común 3x de x menos 2 se iguala a 0 y ya tenemos x igual a 0 y x igual a 2. Un máximo y un mínimo. ¿Quién es quién? Pues dijimos que para calcular quién es quién me vendría muy bien calcular el crecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Entonces el crecimiento y el decrecimiento recuerdo que era cuando y' era mayor que 0, cuando y' era menor que 0. Para resolver una inecuación, ya lo hemos comentado antes, con el signo se resuelve la ecuación, que ya la tengo resuelta, se hacen los intervalos y ahora tranquilamente pues se sustituye un valor, pero ojo en la derivada, f' de menos 1. F' de menos 1 menos por menos pues más. F' de 1 pues más por menos menos. Y f' de 3 positivo positivo más. ¿Qué quería decir eso? Pues mira, esto quiere decir que esto crece, vamos a hacer como antes, cambiamos de color, esto crece, luego va para arriba, esto decrece, luego va para abajo y esto vuelve a crecer, luego va para arriba de nuevo. Luego si sube y baja, ya sabes lo que hay aquí, un máximo. Si baja y sube, pues ya sabes lo que hay aquí, un mínimo. Así que el 0 es un máximo y el 2 pues es un mínimo. Así que ya tenemos máximos y mínimos, las coordenadas correctas, lo vamos a poner aquí. Máximo en 0 y su pareja, que como ya lo habíamos calculado antes, es 0,4. Coincide que es un corte, no tendría por qué ser, pero ha coincidido. Y mínimo en 2, casualmente, pues también es un corte. Luego ya tenemos el 7 y el 8. El crecimiento, que así es como se llama a crecimiento y decrecimiento con el término monotonía, pues el crecimiento, esta función crece, lo vamos a poner así, en pues de menos infinito a 0, unión de 2 a infinito. ¿Y dónde decrece? Pues esta función decrece donde la derivada sea negativa, que era de 0 a 2. Luego, con la derivada, veis, hemos calculado las dos cosas. Y ahora viene algo nuevo, los puntos de inflexión. Eso todavía no lo habíamos explicado, porque eso en realidad viene con la segunda derivada, que tampoco sabemos muy bien qué es, o bueno, espero que algunos sí, pero explicado no se ha hecho. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Pues es un punto donde la función cambia de curva. Es un término que se utiliza muchísimo en el lenguaje cotidiano, el punto de inflexión, y más ahora con lo que estamos viviendo del punto de inflexión, del confinamiento y demás, pues es el momento en el que las cosas van a cambiar. Pues eso en matemáticas quiere decir que la curva va a pasar de cóncava a convexa o viceversa. ¿Y cómo se halla? Pues con la segunda derivada, que es la derivada de la derivada. Aquí tenemos lo que llamamos primera derivada, y la segunda derivada es coger el 3x cuadrado menos 6x y volverlo a derivar, como si hiciéramos derivada de derivada, o lo que es lo mismo, 6x menos 6. Pues bien, cuando ya tienes la segunda derivada, la igualas a 0 y resuelves la ecuación. Pues x igual a 1. Pues x igual a 1 es un punto de inflexión. A partir del 1, la curva va a cambiar. Si quiero hallar las dos coordenadas, pues ya sabéis que es sustituir aquí 1 y 4, 5 menos 3, 2. Pues el punto de inflexión de esta función está aquí. Y luego está la curvatura o concavidad.
que va a cambiar. ¿Y qué es lo que va a cambiar? El tipo de curva. Pues hay dos tipos, cóncavas y convexas, que, como es ver, supongo que alguna vez lo habréis oído, que lo que los matemáticos del año pasado, del anterior, llaman convexo, los físicos llaman cóncavo, o algunos profesores usan una terminología, otros otra. Bueno, pues se ha decidido tomar una decisión salomónica, sí, y mucho más eficaz y práctica, que es llamar a todo cóncavo. Cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Se destierra el término convexo y solo hay que usar el término cóncavo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues viendo cuando la función es la segunda derivada es positiva o cuando es negativa. Entonces, pues es volver a hacer inecuaciones, pero ahora con la segunda derivada. Así que se resuelve la segunda derivada, ya sabemos que era en el 1, donde esto cambiaba, y entonces hay que ver cómo es el signo de la segunda derivada. Pues f segunda de, por ejemplo, 0, negativo, f segunda de, por ejemplo, 2, positivo. Luego aquí va negativo, pues el negativo, vamos a utilizar también el rojo, es que va hacia abajo. Los negativos están abajo, pues esto es lo que vamos a llamar cóncavo hacia abajo. Y como esto es positivo, pues va a ir hacia arriba, y esto es lo que vamos a llamar cóncavo hacia arriba. Así que pues ahí tenemos un intervalo cóncavo hacia abajo, otro cóncavo hacia arriba, que si lo queremos poner aquí, pues cóncavo abajo, pues de menos infinito a 1, cóncavo para arriba, desde 1 a infinito. Que no se nos enfaden en lengua, ahí van esas tildes. Bueno, pues ya tenemos el estudio completo y todo matemáticamente. Nos queda el recorrido, que vamos a esperar con todos estos datos a hacer la gráfica. Pues vamos a hacer la gráfica, borramos esto que ya lo tenemos por ahí apuntado. Y la gráfica, pues ya veis, vais a ver ahora pues que verdaderamente todos estos datos no es que fueran necesarios, ayudan, pero con que hubiéramos hecho muy poquitos datos hubieran sido suficientes. ¿Con cuáles me habría quedado yo si realmente este ejercicio solo te dice estudia y representa? Pues yo me habría quedado con los cortes portantes y con los máximos y mínimos. Porque solo con eso ya se puede hacer una gráfica muy fiable si tenemos claro el criterio o el significado de lo que son máximos y mínimos, cortes y demás. Entonces yo digo, tengo un máximo en 0,4. Pues 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo un máximo. Vamos a poner ahí el 4. Y luego un mínimo en 2, 0. Y ahí. Bueno, pues entonces tengo un máximo aquí, pues voy a hacer que esto... y los cortes. Menos 1 también lo voy a situar. Vale. Bueno, pues entonces yo sé que esta función va a venir por aquí, y aquí le doy el aspecto de montaña, porque sé que ahí hay un máximo. Montaña hay. Y luego aquí tengo que darle el aspecto de valle. Ahí tiene que haber un mínimo, pues como si hubiera ahí un hoyo, un valle. Y entonces ahora solo tengo que unir estos puntos. Con cuidado y con buen pulso. ¿Y dónde más baja? Pues esta función sigue bajando por aquí hasta que llega al menos 1. Y ya baja indefinidamente y ya sube indefinidamente. Luego ya veis que muy poquita información necesitaba, pero bueno, ya que tengo toda, el dominio efectivamente está definida por todo el recorrido, que lo habíamos dejado en blanco. Pues ¿qué recorre la variable y? Pues mira, la variable y viene desde menos infinito y sube hasta el infinito. Pues entonces el recorrido también en este caso es R. Recorre desde el menos infinito al infinito. Los cortes los he tenido en cuenta, el signo, si os fijáis, efectivamente esta función es positiva aquí, y luego en el 2 no lo es porque corta, pero luego vuelve a serlo, es positiva, y aquí es negativa. La simetría efectivamente no es simétrica.
Asíntotas efectivamente no tiene, lo he tenido en cuenta, crece de menos infinito hasta el 0, en este tramo decrece y en este vuelve a crecer. Punto de inflexión, pues mira, vamos a explicar qué es un punto de inflexión. ¿Veis? En ese punto la curva ha cambiado, en ese punto hemos tenido una curva así para luego tener una así. Y aquí es importante que veamos que el punto de inflexión es este, porque mucha gente piensa que esta curva termina en el 2. No, porque en el 2 no empieza la siguiente. Esta curva, o las curvaturas, suelen terminar entre medias del máximo y del mínimo. Ahí está el máximo, ahí está el mínimo, y ahí, como veis, en medio está el punto de inflexión. A partir de aquí esta curva que iba bajando y que tenía un tipo de concavidad, a partir de ahí tiene otra. Bueno, pues esto es lo que sería un estudio completo de una función. Espero que os hayáis enterado bien. Venga, hasta luego.